Ustedes pueden ver aquí el elemento del altar del sacrificio, el lavacro en el atrio, y dentro de la tienda tenemos los tres elementos que conforman el lugar santo, que es el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Y ya penetrando la cortina, ustedes ven ahí la división, penetrando la cortina tenemos ya el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Ahora, quisiera, por favor, ayúdenme a abrir una cita bíblica, si son tan amables. Generalmente cuando escuchamos la lectura bíblica que tanto el apóstol Pablo y el pastor Andrade atenuaron un poquito, porque el último versículo hace saber diciendo que Dios es fuego consumidor, y cuando escuchamos hablar del fuego consumidor pareciera ser que causa un poco de terror cuando se le ve del lado negativo. Pero hoy vamos a ir encaminándonos un poquito para que podamos dimensionar qué es el propósito del apóstol Pablo al decirnos Dios es fuego consumidor. Miren, el libro de Mateo capítulo 3, por favor. Abran sus Biblias, por favor. Perdón, estoy adelantándome. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Si está en casita también, abra su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice, aparece aquí en la pantalla también, si no traen Biblia ahora. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Saben, mis hermanos? Volvemos a la diapositiva, por favor. Miren, vamos a decirlo desde este momento. Hay dentro del santuario 4 elementos que contienen fuego. Es decir, tenemos ahí el altar del sacrificio. Allí, cuando las personas que habían cometido falta, cometido pecado, de distintas direcciones del campamento venían y traían el cordero, y era el único lugar donde podían tener acceso, era la entrada del santuario. Ahí presentaban su sacrificio. El corderito era sacrificado, cercenado, se recogía la sangre, y el cuerpo en algún momento era ofrecido en sacrificio ahí, vivo, es decir, el fuego ardiendo, y ya el corderito ya que había muerto era colocado, los pedazos de carne, los trozos de carne en el sacrificio, de tal manera que se consumara, tal como la palabra lo dice, el sacrificio. Ese fuego justamente es lo que el apóstol Pablo quiere darnos a entender esta noche. Si tenemos la aspiración de un día ver a Jesús en gloria y majestad, es bonito cuando escuchamos presentar un mensaje de la venida de Jesús, se alegra nuestro corazón el saber que esta es nuestra bendita esperanza, el saber que en esa dirección vamos encaminados. Y por supuesto es extraordinario pensar, yo de manera personal, yo estoy anclado a la venida de Jesús, quiero ver que Jesús venga ya pronto. Pero saben, esta noche debo decirles lo siguiente: no podemos tener la aspiración de ver la gloria de Jesús o de ver un día cara a cara a Jehová Dios, a menos que no pasemos por ese primer proceso. Ese primer proceso. Tristemente, mis hermanos, lo voy a decir, yo fui pastor durante 26 años y debo reconocer que en algunos momentos cometí errores, pero mis hermanos, nosotros los pastores estamos abocados a bautizar. Y muchas personas, lo voy a decir con cariño para todos ustedes esta noche, muchas personas llegaron
al bautismo sin pasar por ese fuego, que es el fuego de la purificación. Es el fuego donde, si existiera ese sacrificio literalmente, cada que alguien quiera bautizarse, primero debe pasar y ser asado en el altar del sacrificio. Tristemente, muchos se han infiltrado, llegan al lugar del bautismo sin experimentar ese proceso. Es por eso que dentro de nuestra bendita iglesia se han infiltrado cantidad de prácticas que no son parte de la vida cristiana, cantidad de hábitos que no son parte del cristiano. Muchas personas no han muerto al mundo, no han muerto a los deseos pecaminosos. Conservan, sí son miembros de iglesia, sí son bautizados, pero conservan aún en su vida diaria prácticas que nos dicen, que delatan que viven de acuerdo al mundo aún. Y el Señor, el apóstol Pablo, con esa fuerza dice: por favor, hermanos, les ruego, por favor, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué incluye eso? Incluye, mis queridos hermanos, que allí en la cruz de Cristo, allí en el sacrificio, donde está la cruz, donde murió Jesús, allí deben quedar esos gustos que tenemos por la música. Esos gustos que tenemos por cómo es nutrida, pareciera ser que la vida espiritual, las tendencias al mundo se manifiestan ahora en las benditas vacaciones, horas y horas a través de las series de televisión, donde se meten una cantidad de escenas en los ojos y alimentan y nutren la mente. Porque pareciera ser que hoy se trata de aprovechar cualquier momento, cualquier espacio entre nuestras actividades para tratar de vivir, de disfrutar, de meter al cuerpo una cantidad de cosas que no tienen que ver con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el apóstol Pablo dice: cuando te presentes a la casa de Dios, asegúrate de que presentes tu cuerpo. ¿Cómo? La siguiente frase del versículo dice: santo, agradable a Dios, porque es el culto racional que tú presentas a Dios. Qué bendición sería que durante esta semana que ha pasado, qué bendición sería que hemos cuidado tanto este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Hemos cuidado lo que vemos, hemos cuidado lo que comemos, hemos cuidado lo que escuchamos, hemos cuidado todo aquello que quiera hacer revivir el viejo hombre, nuestra naturaleza. Y nosotros podamos decirle: no, yo quiero ver a Dios, quiero acercarme a la gloria de Dios. Por lo tanto, esas cosas, esas viejas cosas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, que dice el apóstol Pablo. Repítanlo conmigo: Cristo vive en mí ahora. Y mis queridos hermanos, el propósito de Dios es que a partir de ese elemento empecemos a experimentar la santidad de nuestra vida personal. Fuera prejuicios, fuera rencores, fuera odios, fuera cantidad de cosas que envenenan nuestra vida espiritual, cantidad de cosas que atrofian y ponen zancadilla en nuestra vida espiritual. Por eso no disfrutamos la vida cristiana. Un día estaba en Tabasco y iba a hacer una serie de presentaciones con el santuario, y resulta que en ese horario no llegó gente porque era en la mañana. Y yo llegué a las 10 de la mañana para hacer la presentación, y el único que estaba ahí era un policía que había puesto el municipio para guardar los elementos del santuario. Y entonces, cuando me vio llegar, se acerca conmigo y me dice: ¿de qué se trata esto? Y le dije: ven,
te voy a explicar. Y empecé a explicarle paso a paso a él. Y cuando tocamos ese primer punto, el policía se detuvo un momento y me dice, le voy a confesar algo. Yo fui presbiteriano. Después me hice pentecostés. Y yo era diácono en la iglesia pentecostés. Pero me salí de la iglesia a causa de un hombre que me hizo mucho daño. Y cuando hablamos de esto, él me empezó a contar toda la historia que experimentó, y en algún momento el hombre se le iba, sentía deseos de llorar por todo lo que había experimentado. Y él dice, ¿sabe qué? Yo voy a renunciar aquí y voy a poner aquí mi odio, todo ese rencor, todo ese coraje que traigo contra esta persona. Y alabado sea el Señor, ese muchacho, ese hombre, ese policía, ya después al final recorrido, lo puse en contacto con el pastor que llegó después de mí. Y el hombre, allí en la cruz del Calvario, sin mencionar nada más que presentarle a Cristo Jesús, él sacó algo que le estaba afectando en su vida personal. Y esta noche, queridos amigos, queridos hermanos, ¿quiere usted ver a Jesús con gozo, con alegría? Empecemos allí. Dele oportunidad para que esta noche, mis hermanos, usted pueda entregar su vida en sacrificio vivo y pueda decir, ya no más. Pongo en el altar del sacrificio todo lo que me ha hecho mal, lo que me ha afectado en mi vida espiritual. Y saben, mis hermanos, justamente cuando tomamos esa decisión de ya no más cosas mundanas, de ya no vivir en el placer de la vida mundana y empezar a vivir en santidad, entonces el apóstol Pablo dice, ahora sí, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, alabado sea el Señor. Primer fuego. Segundo fuego, pasamos por el proceso de bautismo y de acuerdo, siguiendo la dinámica, encontramos Hechos 2:38, ¿ustedes se recuerdan? Hechos 2:38 es un versículo que todos conocemos, ¿sí o no? ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere mencionar? Arrepentidos y qué cosa, y bautices cada uno de vosotros. Y ahí vienen dos bendiciones. ¿Qué dice? Recibiréis ¿qué cosa? El perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces voy a usar esta palabra de manera automática, entramos al momento de bautizarnos, inmediatamente tenemos entrada franca al siguiente departamento y encontramos el fuego del candelabro. Y en ese fuego del candelabro, si aquel era purificador, el fuego purificador, ahora bajo la dirección del Espíritu Santo entramos al proceso del fuego transformador. Justamente era lo que íbamos a buscar en Mateo capítulo 3. Si regresan conmigo, por favor. Mateo capítulo 3 y su versículo 11. Juan dice, yo a la verdad os bautizo, ¿cómo dice? En agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, porque él os bautizará ¿en qué cosa? En Espíritu Santo y fuego. En el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió a manera de lengua de fuego que fueron colocados en la vida de aquellos que habían pasado 10 días platicando y reclamando esa promesa. Jesús mismo lo había dicho, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar un consolador. Jesús lo dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que cumpla mi promesa y seréis investidos por el poder de lo alto. Y saben, mis hermanos,
Pareciera ser que el Espíritu Santo, como la creencia de algunas iglesias, que solamente es un soplo, un predicador bautista dijo: si hoy se retirara el Espíritu Santo de las actividades de la iglesia, nadie se daría cuenta, porque prácticamente no echamos mano del poder del Espíritu Santo. Pareciera ser que se predomina nuestro talento, se predomina nuestras habilidades, predomina todas lo que somos en realidad, pero pareciera ser que el Espíritu Santo es punto y aparte. Pero saben, mis hermanos, el Espíritu Santo que aparece allí, también cumpliendo una función de transformación, también cumpliendo un propósito sagrado, santo en nuestras vidas, con el objetivo de que nosotros sigamos nuestra senda. Y Él quiere en este momento capacitarnos. Él quiere en este momento transformar nuestra vida. Todas esas escorias que el fuego primero no pudo, no calcinó. El fuego del Espíritu Santo debe quemar, purificar, pulir todos esos defectos de carácter, esos defectos de temperamento, esas situaciones que nos llevan en algún momento a echarnos a perder nuestra vida espiritual. Y el poder del Espíritu Santo tiene ese poder transformador, porque echa mano de dos elementos: el poder de la palabra, que está ejemplificado en la mesa de los panes, y el poder de la oración, ejemplificado con el altar del incienso. Y el Espíritu Santo justamente hoy quiere que la iglesia reclame, quiero que el Hijo de Dios reclame esa promesa. Cada vez que se arrodille, suplique la bendición del Espíritu Santo, suplique el poder del Espíritu Santo, que hoy está más presto para que Dios nos coloque el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quiere prepararnos para lo que viene. No, el Espíritu Santo no es un evento que va a suceder en el futuro, no, es ahora. De tal manera que nosotros podamos experimentar el gozo, la alegría de ser hijos de Dios, porque el Espíritu Santo está deseando entrar, tomar el control de nuestras vidas. Y lo voy a decir: solo para recibir el poder del Espíritu Santo, cuando sea la lluvia tardía, aquel que ahora esté preparando su mente, preparando su cuerpo y suplicando y reclamando la promesa del Espíritu Santo ahora. Y saben, si vamos al tercer fuego, está ejemplificado allí con el altar del incienso. Justamente, debo decirles que antes de la venida de Jesús, el Señor Jesús está preparando a su pueblo, está preparando a sus hijos, que habrán de un día estar ante su presencia. Y esa preparación incluye no solamente el Espíritu Santo del poder transformador en el candelabro, sino que quiere llevarnos a que nosotros seamos conscientes de la realidad que viene en un futuro inmediato. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Lo voy a leer juntamente con ustedes, 6, 7 y 8. ¿Lo tenemos? Lo empiezo a leer para que ustedes me acompañen también. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice? Mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Saben, mis hermanos? A nadie le gusta que desde esta plataforma, desde este púlpito, se hable de que la persecución viene. A nadie le gusta, no cae bien. Me encontré un chico allá en el aeropuerto en Tapachula, Chiapas, un día, un chico que era sobresaliente en la Federación de Jóvenes en Baja California, y me lo encontré y le digo, ¿qué pasó? No te había visto. El pastor, yo ya no voy a la iglesia, yo ya me salí de la iglesia. Digo, ¿por qué? Sinceramente vivía traumado, pastor. Cuando yo escuchaba un mensaje de la venida de Jesús, de los eventos, las señales y todo eso, yo regresaba a mi casa y no me daba sueño. Por fin tomé la decisión de salirme de la iglesia y mire, duermo bien tranquilo. Muchas personas no les gusta eso. Pero debo decirle, mis hermanos, si me pueden ayudar a esas 2 diapositivas siguientes, por favor, allá en el área, no, las diapositivas que compartí. No sé si lo tiene, pastor. No es ninguna de ellas. Unas fotos que... Bueno, pareciera ser que... Hijo, ¿me puedes ayudar con mi iPad, por favor? No se leyeron esas 2 diapositivas, pero lo voy a leer textualmente aquí. Gracias, muy amable. Lo voy a leer aquí para ver si... Solamente son dos citas del Espíritu de Profecía que quiero leer aquí. Bueno, está aquí, ok. Lo voy a leer. Miren, escuchen la primera cita. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que Dios emplea para refinarnos, para santificarnos y hacernos dignos del alfolí celestial. Eso lo dice en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 312, y luego dice el conflicto de los siglos en la página 666, dice la siguiente manera: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal. A todos los indiferentes, a todos aquellos que sí se esfuerzan por venir en algún momento a hacer presencia aquí en el templo, y con ello pareciera ser que ya cumplieron con el propósito, sin viles, sin nadie, sin ningún interés, tedioso, con mucho tedio aquí en el templo. A todas esas personas debe preocuparse, porque Dios está anunciando claramente. Solamente seleccioné estos dos citas del Espíritu de Profecía, pero hay una cantidad de textos del Espíritu de Profecía que mencionan que las pruebas que vamos a enfrentar en el último momento van a ser pruebas individuales, y para ello necesitamos prepararnos hoy para que podamos resistir en el momento de la prueba. Cada quien va a defender su fe. Cada quien, si Dios va a conceder a alguno de nosotros, vamos a ser llevados al martirio, que va a tener un propósito. Alguno de nosotros va a tener que defender su fe ante las autoridades. Y el apóstol Pablo
el apóstol Pedro está mencionando, si el oro, que es oro y es vil metal, tiene que ser refinado, probado con fuego, cuanto más vuestra fe. Pregunto, ¿nos estamos preparando para el momento final? Nuestra vida cristiana lo estamos viviendo con el consciente de que Jesús viene, pero necesitamos hacer un proceso de preparación. Y ya lo estamos viendo. Si volteamos otra vez a la última página, perdón, a la diapositiva del santuario, por favor. Gracias. Miren, justamente el santuario nos muestra ese proceso, nos lleva de paso a paso. Morir al mundo en sus deseos pecaminosos, dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida para cuando llegue el momento de la prueba, de ofrendar nuestras vidas en sacrificio como olor agradable, el Señor nos dé esa bendición de pasar esa prueba que tiene el propósito de purificar de manera última nuestra vida, para ahora sí penetrar al lugar santísimo y ver la gloria de Dios cara a cara. Abran su Biblia conmigo, por favor, en Isaías capítulo 33, por favor. Oh, mis hermanos, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 14, 33, 14. Vamos a leer todos juntos y dice la palabra del Señor: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina con justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos mirarán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, alabado sea el Señor. Para muestra solamente un ejemplo tan sencillo, una sartén. Una sartén que usamos en la cocina. Esa sartén de distintos materiales, ahora hay de metal, hay de no sé de qué elementos hay. Pero esa sartén tiene que haber sido moldeado bajo una temperatura por lo menos de unos 500 grados centígrados. Templado. Tiene que pasar por ese proceso de fuego para que cuando salga al mercado y usted vaya al centro comercial, tome una sartén, ¿qué le va a hacer ese fuego de 100 grados de calentamiento que hace la estufa? Nada. Nada. Porque ya habrá pasado la prueba a altas temperaturas. ¿Se acuerdan ustedes de Sadrac, Mesac y Abednego? Estos muchachos habían sido modelados por ese proceso, que cuando llegó el momento de la prueba, de ser metido al horno de fuego 7 veces tanto, cuando recibieron la oferta del rey Nabucodonosor para desistir de ese intento de mantenerse en su postura, como dándoles una oportunidad, Nabucodonosor le dice: mire, cuando escuchen otra vez los instrumentos musicales, arrodíllense, inclinen el rostro. Y uno de ellos dijo: ¿sabe qué? No es necesario que hablemos más de este tema. El Dios a quien servimos nos librará de tu mano, oh rey. Y si no, a todos modos no nos vamos a arrodillar. Pero 7 veces tanto está el horno. No nos preocupa.
Y efectivamente, cuando fueron sometidos a la prueba, se levantaron después del empujón que sufrieron cuando fueron arrojados al horno de fuego, se levantaron como si nada. Saben, mis hermanos, el fuego de la prueba tiene ese propósito: moldearnos, templarnos. Y ahora viene la presencia del fuego consumidor. Sí, efectivamente, Dios es fuego consumidor. Repítanlo conmigo. ¿Qué cosa es Dios? Dios es fuego consumidor. Que tiemble el impío. Pero para nosotros, mis hermanos, será un privilegio morar eternamente con las llamas eternas que es nuestro Dios. Será un privilegio movernos ante la presencia flamígera de Dios. No nos va a hacer nada la gloria de Dios. No nos va a expulsar, no nos va a eliminar como sucedió con Nadab y Abiú. No, nada de eso, porque habremos pasado todo ese proceso para que cuando vivamos ante su gloria nosotros podamos resistir la fuerza del fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Por supuesto que Apocalipsis 20 muestra ya una fórmula. Apocalipsis 20 muestra una fórmula que va a dar muerte a los impíos, a todos aquellos quienes no están escritos su nombre en el libro de la vida. El versículo 10, capítulo 20 del versículo de Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Y el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Pero ahora el lago de fuego, en combinación con el azufre, eso está reservado para todos aquellos que no quieren pasar ese proceso, que no están dispuestos a enfrentar ese proceso. Para los impíos. Pero hoy, mis queridos hermanos, les hago una pregunta. ¿Deseamos vivir con el fuego consumidor? Voy a volver a preguntar porque parece ser que lo pregunté en inglés. ¿Deseamos vivir con el fuego consumidor? Alabado sea el Señor. ¿Dónde empieza nuestro proceso? En el altar del sacrificio. Que seamos transformados todos los días por el Espíritu Santo. Y cuando llegue el momento de la prueba, nosotros pasaremos necesariamente esa prueba para tener derecho en el alfolí celestial. Que Dios les bendiga esta noche, mis hermanos.